Gran erupción solar 2024, comprenda cuáles son los peligros. La Tierra será bombardeada por intensas tormentas solares el próximo año. Los científicos predicen que alcanzaremos el máximo solar en 2024, con explosiones lo suficientemente fuertes como para paralizar Internet global durante semana. ¿Qué es una llamarada solar? ¿Y cuáles son las consecuencias para nuestro planeta y la humanidad? Sígueme en este video y te lo explico. Las explosiones o llamaradas solares son explosiones repentinas en la superficie del Sol. Estas explosiones liberan altos niveles de radiación y partículas a altas velocidades que quedaron almacenadas en líneas de campo magnético. Las líneas del campo magnético forman una sombra en la fotosfera del Sol, que son las manchas solares. La radiación liberada por las erupciones solares cubre una amplia gama del espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X y rayos gamma. El Sol tiene un ciclo de actividad relacionado con cambios en las líneas del campo magnético provocados por su movimiento de rotación. Como el Sol no es un cuerpo rígido, la velocidad de rotación es diferente en cada latitud, efecto llamado rotación diferencial. Esta diferencia hace que las líneas del campo magnético se estiren y rompan, liberando materia y energía al espacio e invirtiendo los polos magnéticos globales del Sol. El periodo de actividad solar es de aproximadamente 11 años. ¿Cuáles son sus efectos? Riesgos en humanos. Las erupciones solares en casos más extremos pueden aumentar los niveles de radiación y plantear riesgos para la salud de los humanos. Debido a la protección natural de la atmósfera terrestre, las personas que viven en el planeta tienen menos posibilidades de verse afectadas por la radiación, ya que la atmósfera filtra gran parte de esta radiación. Desafortunadamente, los astronautas no están tan protegidos, por lo que se ven más afectados por la radiación solar. En la mayoría de las ocasiones, las dosis de radiación no son tan potentes como para afectar su salud. Pero la NASA monitorea todas las situaciones peligrosas. Daño material. En primer lugar, los satélites son los equipos que funcionan pero se ven afectados por estas erupciones solares y quedan expuestos, y esto puede tener un impacto fuerte y negativo en las comunicaciones por radio e internet en la Tierra. También en sistemas de navegación y redes eléctricas en la Tierra. Hay mucha gente diciendo que sucederá un apocalipsis en Internet y que incluso habrá accidentes aéreos. ¿Será esto posible? Lo cierto es que las comunicaciones de telefonía celular, Internet y GPS pueden verse afectadas en varios lugares, dependiendo del nivel de daño causado por estas explosiones, pero no será el fin del mundo. Y el accidente de un avión es el mayor de los mitos. En primer lugar, es necesario recordar que esta no es la primera vez que estos hechos suceden. Cada 11 años estos hechos se repiten. Y aunque hoy somos más dependientes de la tecnología y es cierto que puede haber pérdidas económicas, no existe la más mínima probabilidad de que se produzca un accidente aéreo. Los aviones están equipados con sistemas digitales y también cuentan con equipos mecánicos. Los pilotos están capacitados para mantener su trayectoria de vuelo sin problemas si falla la navegación digital. Y la comunicación con las torres de control se realiza mediante VHF, UHF, HF, que son varios sistemas de comunicación en diferentes frecuencias que no dependen de satélites, y debido a la altura a la que vuelan. La comunicación es directa entre el avión y las torres. El 99% de los accidentes aéreos ocurren debido a errores humanos y no a fallas en los sistemas del avión. La erupción solar, asociada a una eyección de masa coronal que causó más daños en la Tierra, se registró en 1859 y pasó a ser conocida como efecto Carrington, en honor al astrónomo que observó el evento. La cantidad de partículas liberadas fue tan grande que se formaron errores, fenómenos que solo ocurren en las regiones polares de la Tierra, en países como Cuba. Equipos eléctricos como baterías, cableado eléctrico y otros instrumentos fueron afectados por descargas eléctricas, provocando cortocircuitos y explosiones. Otra tormenta solar ocurrida en 1967 fue la responsable del mal funcionamiento de los radares de vigilancia en Estados Unidos. Antes de conocer el verdadero motivo del problema, el ejército estadounidense sospechó de un ataque militar ruso y casi realiza un ataque que podría haber iniciado una tercera guerra mundial.
En marzo de 1989 se produjo una gran tormenta solar acompañada de erupciones solares. Los fenómenos fueron detectados por los astrónomos inmediatamente seguidos por registros de interferencias de radio en toda Europa. Unos días después, las partículas liberadas por la tormenta llegaron a la Tierra, provocando una perturbación en su campo magnético y generando descargas eléctricas en la región de América del Norte. Estos disturbios cortaron toda la energía eléctrica en Quebec, Canadá, en menos de 2 minutos. El apagón duró alrededor de 12 horas y afectó el funcionamiento de escuelas y servicios. En 2006, una erupción solar de clase X saturó una gran parte de los satélites GPS de la Tierra.